Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a terminar de leer los dos últimos capítulos del profeta Baruc, uno de los profetas que tenemos como libros deuterocanónicos que no tienen el canon breve, ni mucho menos los judíos. Recordemos que nosotros tenemos 46 libros en el Antiguo Testamento, 7 libros son deuterocanónicos y uno de esos 7 libros es Baruc. El canon breve pues nada más tiene 39 y los judíos pues tienen 24. Pero no porque tengan menos libros, sino porque los compactan, los 39 libros los compactan en 24. Sí, bueno, ya hemos hablado de eso en otros momentos, pero bueno, vamos a continuar y darle término al libro de Baruc. Si no han escuchado los anteriores capítulos, los invito a que los escuchen o los lean en la Sagrada Escritura. En el capítulo número 5 vamos a ver una explicación de lo que le está diciendo Baruc al pueblo de Israel. Y en el capítulo número 6 tenemos la carta de Jeremías, que dice ahí que es una copia de la carta de Jeremías que les manda a los israelitas. ¿Sí? Pero bueno, vamos a explicarla, vamos a leerla y vamos a adentrarnos en la palabra de Dios. Acuérdense que lo que queremos nosotros es ver los puntos teológicos, no nada más históricos. Y quiero recordarles que, bueno, pues este libro de Baruc fue conjuntado, o sea que no tiene una continuidad normal, no es una cronología normal, ¿no? Los aspectos son muy diferentes. No podemos decir que pasó primero el capítulo 5 y después el 6, o que el 6 era el número 1 y después el número 1 era la 6. O sea, esta situación fue porque encontraron en el libro de Baruc frases o escritos, algunos en hebreo, otros en arameo y algunos otros en griego. Y fueron conjuntados ya en el año 300, en la época de los macabeos, pues ya se tenían estos libros o estos apuntes, por decirlo así, pero en el año 100, antes de la era cristiana, fue cuando ya los conjuntaron. Ya saben, algunos estudiosos, algunos teólogos, algunos investigadores, pues ya lo conjuntaron y dijeron, pues es Baruc, es el, entre comillas, ¿no?, secretario de Jeremías, ¿no? Pues es su compañero, su amigo, su asistente de Jeremías. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a conjuntarlos, pero pues los judíos definitivamente dijeron, no, ese no es un libro inspirado por Dios, Baruc no es un profeta, es un fulano que le gustó escribir y se acabó, y no lo toman en cuenta, ¿no? Y por consecuencia, pues algunos del canon breve pues hacen lo mismo, no tienen esa misma aceptación o explicación con respecto a eso. Pero el canon largo, el canon de los 70s, pues sí lo aceptan, ¿no? Porque pues habla de varios puntos que ya hemos visto nosotros, estudiado con respecto a la invasión de Babilonia al pueblo israelita. Hay muchos libros que hablan de esto, ¿no? Tenemos los profetas mayores, tenemos los profetas menores y tenemos estos libros tanto de Tobías como de Judith como de Baruc, en donde los babilonios pues hicieron fue una gran catástrofe, ¿no?, para los israelitas en aquel entonces el vivir una situación de esa índole, ¿no? Y hay muchos libros que hablan con respecto a eso. Entonces yo creo que por eso los judíos dijeron, pues otro libro más que nos explique algo así semejante, pues ya es como exageración. Pero bueno, aquí lo importante, como yo les acabo de mencionar, es ver los puntos teológicos. Acuérdense que la teología es el estudio de la palabra de Dios. No es el estudio de Dios, es estudio de la palabra de Dios. Y recordemos también que hay muchas partes en la Sagrada Escritura que son palabra de Dios, pero hay muchas partes que son palabra del hagiógrafo, palabra del escritor, palabra del profeta, del patriarca. Y en otras partes, pues es historia, una historia cronológica. Y en otras son explicaciones que se dan para llevar a cabo quizá la construcción del templo, de cómo debía ser el arca de la alianza, cómo debía de ser el arca de Noé, y consecutivamente. Pero no todo lo que diga en la Sagrada Escritura pues es una palabra de Dios. Tenemos que investigar, leer, estudiar, para ver exactamente cuando Dios habla. Un ejemplo muy claro. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán, por su primo Juan el Bautista, hijo de Isabel y Zacarías, ¿se acuerdan de ese suceso?
que dice la Escritura que se abrió el cielo y que se escuchó una voz que dijo, eso que dijo es palabra de Dios. ¿Qué fue lo que dijo? Este es mi Hijo amado, al que le tengo todas las complacencias, escúchenme. Entonces, eso es palabra de Dios. Ahí sí no hay ni por dónde le busques, ¿sí? Pero bueno, vamos a leer el capítulo número 5 de Baruch para poder entender esta, y después leemos número 6, que es la carta de Jeremías. Dice, capítulo 5. Jerusalén, quítate tu ropa de luto y aflicción, y vístete de gala con el esplendor eterno que Dios te da. Vístete la túnica de la victoria de Dios, y ponte en la cabeza la corona de gloria del Eterno. Dios mostrará en toda la tierra tu esplendor, pues el nombre eterno que Dios te dará es paz en la justicia y gloria en el servicio a Dios. Levántate, Jerusalén, colócate en lugar alto, mira hacia el oriente y verás cómo vienen tus hijos de oriente y occidente, reunidos por orden de Dios Santo, alegres al ver que Dios se acordó de ellos. Cuando se alejaron de ti, iban a pie, llevados por sus enemigos, pero Dios te los traerá gloriosamente como reyes en su trono. Dios ha ordenado que se aplanen los altos montes y las colinas eternas, que las cañadas se rellenen y la tierra quede plana, para que Israel pase por ellos tranquilamente, guiado por la gloria de Dios. Los bosques y todos los árboles olorosos darán sombra a Israel por orden de Dios, porque Él guiará a Israel con alegría a la luz de su gloria y le mostrará su amor y su justicia. Bueno, esa es palabra de Dios. Bueno, aquí terminamos este capítulo 5, que pues, como les vuelvo a reiterar, es una continuación del capítulo número 4, pero no tiene nada que ver con el capítulo número 6, que es la carta de Jeremías. Y bueno, pues aquí está haciendo una referencia a Baruch de que el pueblo de Israel pues se llene de satisfacción, de alegría, porque ya Dios lo perdonó. Ya Dios se reconcilió con ellos, ¿verdad? Y que canten y bailen y se sientan a gusto. Pues muchos murieron en el destierro, muchos murieron en la confrontación con los babilonios, ¿no? ¿Cuántos años vivieron ahí en Babilonia? ¿Cuántos? A ver, ¿se acuerdan ustedes? Ya lo habíamos platicado, ¿no? 70 años vivieron allí, desterrados. Y a Dios, pero fíjense, el número 7 significa plenitud, seguido de ceros es como más plenitud. Bueno, así se menciona, son estudios, yo solamente les paso la información, ¿eh? No es invento mío, porque ustedes pueden decir, ay, qué señor tan exagerado, ¿no? O sea que el 7 es plenitud, pero si sigue de un 0, 70 es más plenitud. Y si son 700 es más plenitud. Yo no lo digo, o sea, esto de la categoría de los números, el significado de los números no lo estoy yo inventando. O sea, ya ustedes se lo pueden preguntar a alguna persona sabia con respecto a las cosas de Dios teológicas. A los padrecitos no les pregunten, porque esos nada más saben de fútbol, de política y de vender nichos, ¿sí? En la actualidad, o de poner a las señoras a vender garnachas afuera de la iglesia. A esos no les pregunten, porque esos no saben. Pregúntenle a la gente estudiada, ¿no? A los que son teólogos. Ah, sí. Y algunos teólogos son muy fanáticos, entonces cuidado. Desafortunadamente, pues es así, ¿no? Y acuérdense de la frase que nos dice el Señor: no confíen en el hombre, ¿verdad? Confíen en Dios. Entonces, maldito el que confíe en el hombre. Pero pueden investigar y preguntarles, ¿no? Son cosas muy irrelevantes, por decirlo así, ¿no? Dentro del estudio de la palabra de Dios, los números tienen un significado. El número 1, pues es Dios. El número 2, está Dios en medio de ellos. El número 3 es el poder. El número 4 es la preparación. El número 5 es el trabajo del hombre. El número 6 es el imperfecto. El número 7 es la plenitud, ¿sí? El número 8 es la bienaventuranza de cada uno de nosotros. El número 9 es 3 veces el poder de Dios y se maneja con el rosario, los que rezan el rosario en la Iglesia Católica. Y el número 10 es la ley, ¿sí? Tanto el 11 como el 12, aunque ustedes no lo crean, es la asamblea del Señor. ¿Por qué? Porque acuérdense que habían quedado 11 apóstoles, porque uno se había tratado de ahorcar, que no murió ahorcado. Mateo dice, se fue a ahorcar, nada más. Pero Lucas nos explica que al tratarse de ahorcar, ni eso hizo bien Judas Iscariote. Se le cayó la rama, que se poncha su pañal él solo, cayéndose de la rama. Entonces Dios ni le permitió ahorcarse. Por eso habían quedado 11, por eso es, y después eligen a Matías, hacen una elección,
y eligen a Matías. Entonces vuelven a tener 12 discípulos, 12 apóstoles, ¿no? Debían de haberse esperado para haber aceptado a Pablo, para que fuera el 12avo, para que reemplazara a Judas Iscariote, porque pues Judas Iscariote hubiera hecho lo que hizo Pablo, pero no. Dios, nuestro Señor Jesucristo dijo, no, ustedes elijan a Matías, yo voy a elegir a otro. O sea, fíjense cómo Dios, nosotros tenemos planes, nosotros tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, pero al final de cuentas Dios es el que manda. Sí, no, ya ven cómo dice el dicho. Sí, perdonen tantos dichos, pero los dichos tienen mucho que ver. Ya posteriormente estudiaremos los libros de sabiduría, sí, y algún otro libro como el de los proverbios. Los veremos con más calma y ahí se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo, pero como dice el dicho, ¿verdad? El dicho es muy importante. Sí, los dichos son muy importantes para que nosotros nos obtengamos un conocimiento y una sabiduría, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pero ya no voy a divagar en todo esto, solamente quiero decirles y terminar con el capítulo 5, de que Baruch pues les está diciendo al pueblo de Israel que estén contentos y alegres porque pues ya todo se acabó y Dios los ha perdonado y van a regresar otra vez a Jerusalén. Ya lo hemos visto en otros libros de los profetas menores y de los profetas mayores, ¿verdad? En donde cómo se suscita todo eso. Acuérdense que llegan y empiezan a construir sus casas, sus caminos y todo, y el templo, y siguen construyendo sus habitaciones, sus recámaras, las decoran, y el templo, y ya empiezan a construir todo afuera, muy bonito, y las calles y todo, los sembradíos, y el templo. Sí, ¿no? Es como esa de, papá, y la Cherokee, sí, ¿no? Y la Cherokee, o sea, pues así estaban esos, ¿no? Y Dios le dice, ¿qué pasó? Ya se les está olvidando lo más importante. Ah, sí, de veras, ¿verdad, Padre Dios? Que tú eres el más importante, ¿verdad? Pues es que con la alegría de haber regresado a Jerusalén, pues ya se nos había olvidado. Ay, no, ese pueblo, por eso es que es escogido por Dios, ¿eh? Porque son los más mensos. Perdónenme si hay algún judío que me escuche, pero son remensos porque no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Ahí están las profecías de Isaías, ahí están las profecías de Ezequiel, de Jeremías, y todo está cumplido. Pregúntenle a sus rabinos, pero ellos no les van a decir la verdad porque ellos quieren tenerlos controladitos. Ellos quieren dictar otro menester para que ustedes sigan con dura cerviz. Sí, ¿no? Ahí entra la dura cerviz, que te agaches con tus cervicales, ¿no? Y nosotros en México les decimos agachones. Pues sí, es diferente, ¿eh? Yo no me hubiera puesto esa palabra de dura cerviz, ¿no? Es que el pueblo judío es de dura cerviz, no, es que el pueblo judío es agachón, así lo hubiera puesto yo. Y dirían, ay, qué frase tan más horrible, y qué sinónimo tan más tonto y fuera del lugar. Y por eso en otros lados la traducción es necios y tercos. Queda mejor, ¿no? Sí, ¿no? Porque eso de dura cerviz, pues, imagínate la cervical. Antes no dijeron dura lumbar, ¿ah? Sí. O dura cervical. Pues como, si no, o bueno, ya, ¿para qué empiezo a decir, no? Ya parezco a Polo, ¿eh? Es un comediante, güey. Carta de Jeremías, capítulo número 6. Fíjense lo que dice. Esta es una copia de la carta enviada por Jeremías a los israelitas, que el rey de Babilonia iba a llevarse cautivos a Babilonia, en la que les comunicaba un mensaje recibido de Dios. Ustedes han pecado contra Dios, por eso el rey Nabucodonosor de Babilonia se los llevará cautivos a su país. En Babilonia tendrán que vivir muchos años, ya dijimos, ¿no? 70. Un tiempo muy largo, 7 generaciones, pero después yo los sacaré de allí en paz. En Babilonia verán dioses de plata, de oro y de madera, que la gente lleva cargados sobre los hombros y que dan miedo a los paganos. Así como Judas Tadeo, ¿no? Que cargan su muñequito. Mucho cuidado, no sean como los paganos, no tengan miedo a esos dioses. Sí, no, pues imagínense. Ahí le tienen miedo al Judas Tadeo. Ay, no, si no lo llevo a San Hipólito el día 28 de octubre, capaz de que me va mal. No, si lo tengo que llevar, lo tengo que llevar. Cuando los vean entre la multitud de gente que los adora, digan ustedes interiormente, solo a ti, Señor, hay que adorar. Pues sí. ¿Cuál es el mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y Jesucristo dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el prójimo? Pues el que está próximo a nosotros. Porque mi ángel estará con ustedes y los protegerá. Esos ídolos están recubiertos de oro y plata. Ay, qué bueno que fueran ahora de oro y plata, ¿no? Ahora son de yeso y de madera. No, de oro y plata, pues los venden. Sí, no, pues los venden. Y ya no llevan ídolos.
Ya no llevan muñequitos a San Hipólito. Y nada más estoy hablando de unos, no estoy hablando de todos, pero bueno. Pero son de mentira y no pueden hablar, pues lógico. La gente toma oro, hace coronas para ponérselas en la cabeza a sus dioses como si fueran muchachas que gustan de adornarse mucho. Sí, los arreglan, les ponen capas, ¿no? A veces los sacerdotes les roban a sus dioses de oro y la plata para gastarlo en provecho propio. Fíjense nada más lo que hacen los sacerdotes. No, pues ahora en la actualidad les digo, ¿no? Venden nichos. Pues sí. O a las viudas o a las mujeres solas les dicen, oye, tu casa, regálamela. Voy a hacer un salón parroquial. Dona tu terreno, dona tu casa para el servicio de Dios y te vas a ir al cielo. No vas a pasar por el purgatorio. No, 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 no. Yo te voy a dar un boleto que es directo de directriz al cielo. No, 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 purgatorio, ni para cuándo. No, tú dame el terreno, tú dame el dinero de la venta de esa casa para el servicio de Dios y mira, estás ya del otro lado. Pero oiga, padre, es que yo soy muy mala. No, todo se te perdona. Y engañan a las mujeres, ¿eh? Ustedes dirán, no, sí, en serio. Búsquenle, verán que sí. Y aquí dice muy clara, la gente toma oro y hace coronas para ponérselas en la cabeza a sus dioses, como si fueran muchachas que gustan de adornarse mucho, fíjense. A veces, no dice que siempre, ¿eh? A veces los sacerdotes les roban a sus dioses el oro y la plata para gastarlo en provecho del propio Dios. Ya les dieron la cara, ¿eh? O les dan una parte a las prostitutas que viven en los templos. Qué raro, ¿verdad? Que fuera eso. ¿Se acuerdan de un pasaje bíblico en donde Jesús lo invitan a comer en la casa del fariseo, de Simón el fariseo? Y ahí va Jesús, ¿no? Y ya llega, ¿no? Y de repente una mujer, una prostituta, no es Magdalena, no, ya van a empezar a equivocarse. Qué barbaridad con ustedes. No, si les digo, no, no tiene que ver Magdalena con la prostitución, no. Si no, todos los prostíbulos dirían, acaba de llegar usted a la casa de Magdalena. Así dirían, ¿no? Pero ningún prostíbulo dice eso, ¿no? Table Magdalena. Pues no existe ningún lugar así. O sea, no confundan. Bueno, ¿se acuerdan entonces de ese pasaje bíblico en que Jesucristo está comiendo con el fariseo? Simón el fariseo, y llega una mujer de mala reputación, dicen. Ahora les tenemos que decir sexoservidoras, porque si les decimos prostitutas, son capaces ahorita de cancelarme en YouTube. Sí, no, pues yo les estoy explicando, no es que estoy insultando a nadie, yo solamente les estoy explicando lo que es. Y llega ahí esa mujer, y yo me pregunto cómo la dejaron entrar a la casa del fariseo, del sacerdote. Pues aquí lo está diciendo Jeremías 600 años antes de que llegara el Señor Jesucristo. Pues ellos tenían a sus mujercitas ahí, pues lógica, pues. Y les pagaban muy bien, ¿sí? O les dan una parte a las prostitutas que viven en los templos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Adornan con ropa a esos dioses de oro, de plata y de madera como si fueran hombres. Pero los dioses son incapaces de protegerse a sí mismos del moho y la carcoma. Pues sí. A pesar de estar vestidos con mantos de púrpura, el polvo del templo se amontona sobre ellos y es necesario limpiarles la cara. Pues sí, y las mujeres que son solteras y quedadas, dicen, ay, ya te quedaste para vestir santos, para sacudir santos. Y ahí van a la iglesia a apoyar al padrecito para limpiar esas imágenes. Estoy hablando de hoy en día, pues en ese entonces pasaba lo mismo. Como que no ha cambiado mucho, ¿verdad? No, pues no. Seguimos igual, ¿sí? Uno de ellos tiene cetro. Si alguien lo ofende, no puede matarlo. Otro tiene en la mano una espada y un hacha, pero no puede defenderse en caso de guerra o de ataque de bandidos. Así se puede ver que en realidad no son dioses, por consiguiente, no les tengan miedo. Pues sí, ahí está bien claro lo que está diciendo Jeremías. Más claro, ni el agua. Pues sí. Pero pues en la actualidad pasa eso, Esos dioses colocados allá en sus templos son tan inútiles como un cacharro roto. Los ojos se les llenan de polvo levantado por la gente que entra en el templo.
Cuando alguien ha cometido una ofensa contra el rey y está a punto de ser ejecutado, se le cierran muy bien las puertas. Así también, los sacerdotes aseguran los templos con puertas, cerraduras y trancas para que no entren ladrones a robar a los dioses. Pues sí, pues eran de oro y plata. Ellos sí se envecinan en cuidar, ¿verdad? Les encienden lámparas, más de las que ellos mismos usan, pero los dioses no pueden ver ninguna. No. Son como las vigas del templo. Se dice que por dentro están todas carcomidas. Salen de la tierra los gusanos y se comen a los ídolos y sus ropas, y ellos no sienten nada. Pues no. Ah, no, pero cómo los cuidan, les lavan su ropita. Y miren, no quiero ser muy exagerado, pero hay hasta puestos, ¿no? En los tianguis, ¿no? Sí. En donde venden toda la ropita de los santitos, ¿no? Yo le he visto a su niño Dios. Su niño Dios. Esa es idolatría, ¿eh? Ah, no, pero los padrecitos la fomentan. Desgraciadamente. Sí. Y que pasen a besar al niño Dios. Oiga. Si Dios nos dice que no nos hagamos imagen del cielo, de la tierra, de nada, y no vamos hasta... A nuestro Padre Dios hay que adorarlo, sí. A nuestro Señor Jesucristo igual. Y al Espíritu Santo también. Pero no hacer muñequitos para estarlos adorando ni besándolos. Y lo está diciendo aquí, ¿eh? 600 años mínimo antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y miren cómo estamos. Vean, el 28 de octubre, la iglesia de San Hipólito, que está en el Metro Hidalgo. Estamos en la Ciudad de México en el año 2021. Todavía con pandemia. ¿Sí? A ver, tantos que le pidieron a sus santitos para que no hubiese pandemia y la hay. Como que no les hizo el milagro, ¿eh? Pues no. A ver, ¿dónde está la fuerza de los santitos? ¿A poco creen que ningún tadeísta, o sea, ninguno de los que va a adorar al muñequito Judas Tadeo, no le ha de haber pedido que se acabe la pandemia a Judas Tadeo? ¿Ya se acabó? No se ha acabado. Sigue. Y seguirá. ¿Por qué? Porque es un jinete del Apocalipsis, la peste. Y los jinetes del Apocalipsis siempre estarán entre nosotros, con nosotros, a un lado de nosotros. ¿Y cuáles son? La peste, el hambre, la guerra y la muerte. Siempre están. Ah, no, pero ya la muerte ya hasta le hicieron una imagen, ¿verdad? Una calaca. Pero ahora que ya incineran a los cuerpos, pues ya la muerte pasó a segundo término. ¿Por qué ponen a la Santa Muerte como una calaca? Porque cuando te mueres y ya te desintegras, pues nada más quedan los huesos. ¿Ah? Y por eso ponen a una calaca como si fuese la imagen de la Santa Muerte. Pero si te queman, entonces pues ahora hay que poner la imagen de las cenizas, porque ahora te incineran. Entonces ahora la Santa Muerte son cenizas. Digo, si así va la onda, pero ya saben cómo les encanta inventar cosas. Y no solamente en México, Bueno, nosotros los mexicanos somos bellos para eso. No hay quien nos gane, ¿no? Al rato va a salir alguien con que sí nos ganó. Bien, pero ya ni modo. Me voy a tener que aguantar, ¿no? Yo siempre me siento muy orgulloso de que tantas estupideces que hacen los mexicanos, y a veces encontramos otro país que también hace lo mismo, o peor. ¿Ah? No son dioses, por lo consiguiente no les tengan miedo. Aunque están cubiertos de oro, para que aparezcan hermosos. Si alguien no pule el oro, ellos no pueden darse brillo. Ellos mismos no sintieron nada cuando los estaban fundiendo. Fueron comprados a un precio muy alto y sin embargo no tienen vida. Como en realidad no tienen pies, tienen que ser llevados en hombros, mostrando a los hombres su vergüenza. Y los mismos que les dan culto se llenan de vergüenza cuando ven que si un ídolo se cae, ellos tienen que levantarlo. Si lo dejan de pie, no puede moverse por sí mismo. Y si se le ladea, no puede enderezarse. Llevarles ofrendas a ellos es como llevar ofrendas a los muertos. Repito, llevarle ofrendas a ellos es como llevar ofrendas a los muertos. ¿Para qué llevas ofrendas a los muertos? ¿Para qué? Vas a la tumba, si es que todavía tienes parientes que están enterrados o sepultados, y les llevas ofrendas, o sea, les llevas flores, coronas.
Es que ya cumplió 20 años de muerto, ya cumplió 5 años de muerto. ¿De qué sirve eso? De nada. ¿De nada? Lo que la gente ofrece a los ídolos, los sacerdotes lo venden para su provecho. Otra vez. No, si esos sacerdotes aguas, Aguas porque agua. Aquí lo está diciendo, Yo no lo estoy inventando porque muchos dicen, ay, cómo hablan mal de los presbíteros, de los sacerdotes, de los guías espirituales. No, 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 no. Muchos han entrado a la agrupación o al sacerdocio para hacerse de dinero. Sí, véanlos cómo están, unos bien gordotes, traen hasta su moto Harley, traen sus carrazos, tienen sus casotas, otros tienen a su mujer y sus hijos, pero bien, con buena posición económica, ¿sí? Yo no digo que todos, Hay algunos que verdaderamente son verdaderos sacerdotes. Hasta en la época de Jesucristo hubo buenos sacerdotes, ¿como quién? Como José de Arimatea, como Nicodemo. Ah, ¿verdad? Entonces, pero son poquitos. La mayoría son nefastos. Sí, porque nada más se dedican hoy en día a vender nichos. ¿Sí? Uy, no, y no les compras el nicho y se enojan, Ya casi no te dejan entrar a la iglesia. Uy, no, así son. Si te acaba de morir alguien y vas y te vendo de una vez aquí, clávalo. Es que yo compré en la basílica, véndelo y vente acá. Ah, no, porque así son, ¿no? Sí, no, son capaces de querernos convencer, ¿verdad? Bueno, dice aquí, lo que la gente ofrece a los ídolos, los sacerdotes lo venden para su provecho. Y las mujeres de los sacerdotes hacen otro tanto, toman una parte de la carne y la salan para usarla después, pero no dan nada a los pobres ni a los necesitados. Esas ofrendas las tocan mujeres que están en su periodo de menstruación y que acaban de dar a luz. Por estas cosas pueden ustedes darse cuenta de que en realidad no son dioses, por consiguiente no les tengan miedo. Bueno, acuérdense que en aquel entonces pues los sacerdotes sí tenían mujer, en ese entonces, en la época de los israelitas. En la actualidad, en la Iglesia Católica, pues supuestamente los sacerdotes no deben de tener mujer, ¿verdad? Pero pues sí la tienen. Y eso no es malo, tengan a su mujer, pues sí. Que tengan sus hijos, pues sí. Lo único que son impedimentos que la Iglesia les ha impuesto, ¿no? Pero pues bueno, ya son otras. Ellos deben de permanecer solteros, porque deben de estar toda la vida al servicio de Dios. ¿Al servicio de Dios o al servicio de ellos? Porque ¿cuál es el servicio de Dios? Dios dice que hay que amar al prójimo y hay que empezar a hacer obras de caridad a la gente. ¿Cuándo han visto un sacerdote en la calle ayudando a la gente? ¿Cuándo han visto un sacerdote predicando en la calle, enseñando la Sagrada Escritura, la palabra de Dios? Sí, o en la calle confesando y dándoles la comunión. ¿Saben quién sí hizo una ocasión eso? Un sacerdote en la época de la Guerra Cristera. Un sacerdote en la época de Plutarco Elías Calles. Un sacerdote en la época de Álvaro Obregón. Nuestros expresidentes. ¿Sí saben esa historia? El padre Miguel Agustín Pro Juárez. Cerraron las iglesias y él tenía que estar vestido de civil. Y se sentaba ahí en la avenida de Reforma, en donde están unas bancas de cemento, para confesar a la gente. La gente se acercaba a él, lo reconocía y se confesaban. Y él les daba la absolución. Y agarraba una bolsa como si trajera galletas y les daba la comunión. Le decía, hijo, toma la comunión. Y el hijo, el confesado, pues agarraba. ¿Por qué? Porque estaba prohibido oficiar, estaba prohibido predicar. ¿Sí? Pues ahora tienen permiso y no lo hacen. Si les vale gordo. No, si son lindos. Bueno, y aquí pues nos está diciendo lo que pasa con las mujeres de los sacerdotes. Lo voy a repetir, porque es muy importante esto que dice ahí. Y las mujeres de los sacerdotes hacen otro tanto. Toman una parte de la carne y la salan para usarla después. Pero no dan nada a los pobres ni a los necesitados. Fíjense, no hacen en la caridad. Esas ofrendas las tocan mujeres que están en su periodo de menstruación y que acaban de dar a luz. Por estas cosas pueden ustedes darse cuenta de que en realidad no son dioses. Por consiguiente, no les tengan miedo. Pues eran costumbres, ¿no? Una mujer tenía que estar limpia, tenía que no estar en época de menstruación, acababa de dar a luz, para poder hacer ofrendas y para poder, porque estaba prohibido, ¿no? Pero si lo estaban haciendo así, era porque, pues, bueno,
Lógico, pues no son dioses. ¿Cómo puede alguien decir que son dioses? Pues, ¿cómo puede alguien decir que San Judas Tadeo te va a hacer el milagro? ¿Que San Juan Bosco te va a hacer el milagro? ¿Que Juan Pablo II te va a hacer el milagro? ¿Cómo puede decir gente eso? Ay, no, es que yo me caía muy bien, me cae muy bien Juan Pablo II, pues también a mí. Y no por eso le voy a estar pidiendo milagros, porque él no hace milagros. Me acuerdo de él, era una persona muy, muy carismática, ¿no? La verdad. Pero de ahí a que haga milagros, no comiencen, ¿eh? Bueno, seguimos. Son mujeres las que presentan las ofrendas a esos dioses de oro y plata y de madera. En los templos se sientan los sacerdotes con las túnicas desgarradas, con el cabello y la barba rapados en la cabeza descubierta, y lanzan gritos y alaridos como si estuvieran en un banquete en honor de un muerto. Los sacerdotes toman las ropas de los ídolos y hacen vestidos para sus esposas y sus hijos. Sí, ¿no? Pues, a quienes les hacen algún mal o algún bien, esos dioses no pueden darles nada en pago, no pueden poner ni quitar a un rey, tampoco pueden dar a nadie riqueza ni dinero. Si alguien les hace una promesa y no la cumplen, no pueden reclamárselo. No pueden librar a nadie de la muerte ni salvar al débil del poder del violento. ¿Cuánta gente que anda con la Santa Muerte, supuestamente, le piden a la Santa Muerte que los ayude a evitar que sean aprehendidos, que sean arrestados o que los maten? ¿Y cuántos no se han muerto? Pues a quien le toca, con COVID, sin COVID, vacunado con la primera, con la segunda y con la tercera vacuna. De todas maneras, si te vas, te vas. Y si te quedas, pues te quedas y échale ganas, porque si no... Entonces, no puede librar a nadie de la muerte ni salvar al débil del poder violento. No puede devolver la vista al ciego ni ayudar al necesitado, ni tener compasión de la viuda ni auxiliar al huérfano. Esos dioses de madera cubiertos de oro y de plata son como bloques de piedra sacados de una cantera. Los que les dan culto quedarán en ridículo. Sí. ¿Cómo puede alguien pensar y decir que son dioses? Los mismos babilonios desacreditan a sus dioses, pues cuando ven un sordomudo, van y traen al dios Bel y le piden que le haga hablar, como si el ídolo pudiera oír. Pero están tan faltos de inteligencia que no son capaces de reflexionar y abandonar a esos ídolos. Las mujeres se atan una cuerda a la cintura y se sientan en las calles a quemar salvado como si fuera incienso. Y si un hombre pasa y se lleva a una de ellas para pasar la noche juntos, ella desprecia a sus compañeras porque no tuvieron el honor de ser invitadas y de que les desataran la cuerda. Todo lo que tiene relación con los ídolos es engaño. ¿Cómo entonces puede alguien pensar y decir que son dioses? Y eso pasa en la actualidad, ¿eh? ¿Cuánta gente cree en el tarot, en los horóscopos, en la lectura de manos, en la suerte? Eso pasa en la actualidad. En los mercados, ya se los había yo comentado en otras explicaciones, vayan ustedes a los mercados y hay lugares donde venden hierbas de olor y veladoras, y venden vaina, y venden pues toda hierba, ¿no? Que usan epazote, perejil, cilantro, ruda, ¿sí? Y la gente se forma y le dicen al que atiende ahí: oiga, vengo por una limpia. Ah, sí, ¿cómo no? ¿Cómo la quiere? ¿Limpia completa, media limpia o solamente una media bendición para que le vaya bien en esos días? No, completa. Ah, mire, la completa le salen tanto. Porque no es de a gratis, ¿ah? No, pues sí, ya están como los padrecitos, vas y que quieres una comunión, te cobran. Es que hay que poner alfombra, hay que poner flores, hay que pagar la luz, hay que pagar a la secretaria, el sacristán, ¿ah? Ya están igual que los sacerdotes, para todo te cobran. Yo me pregunto, ¿cuándo Jesucristo cobró cuando hizo lo que hizo? Pues nunca. ¿Sí? ¿A poco los discípulos cobraban, los apóstoles? Pues tampoco. ¿Pablo cobraba? Pues tampoco. Entonces, ¿por qué nosotros como Iglesia de Cristo cobramos? Bueno, aquí vemos cómo están cobrando, ¿sí? Para hacer algo, ¿sí? Y muy claramente dice aquí, ¿qué hacen las mujeres, verdad?
se atan una cuerda a la cintura. ¿Sí? Los ídolos son hechos por artesanos y orfebres y no son más que lo que el artista quiere que sean. Y en la actualidad tenemos la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que supuestamente es sacada de la imagen de la sábana santa con computadora y aquí y allá, ¿no? Y por eso a nuestro Señor Jesucristo con barba y bigote y greña larga. Sí, no, porque no iba a la peluquería, ¿no? No le gustaba ir a la peluquería. Iba a perder la fuerza como Sansón. No sabemos, no sabemos, no se sabe. Bueno, nos hacemos unas imágenes. Ah, no, la imagen de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Uy, no. En México, como somos la mayoría morenos, pues morena. En España ¿cómo es? Son blancas, en España pues entonces son güeros. En Alemania, uy, no se diga, Auf Wiedersehen, son súper blancos, albinos, ¿verdad? Entonces en cada nación ponen la imagen de nuestra Santísima Madre María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, según sus aspectos físicos. Ay, somos muy, muy buenos, ¿verdad? Para andar haciendo esas cosas. ¿Sí? Bueno. Los hombres que lo hacen no viven mucho tiempo. ¿Cómo pueden ser dioses cosas hechas por estos hombres? Esto no deja a sus descendientes más que un engaño vergonzoso. En caso de guerra o de desastre, los sacerdotes se reúnen para ver dónde esconderse con sus dioses. ¿Cómo es posible que no se den cuenta de que no son dioses, si no pueden salvarse a sí mismos de la guerra y del desastre? No son más que un trozo de madera recubiertos de oro y plata. Por eso tarde o temprano aparecerá que son un puro engaño. Todas las naciones y sus reyes reconocerán que no son dioses, sino cosas hechas por los hombres, y que ellos no hay ningún poder divino. Quien no se da cuenta, pues, de que no son dioses. ¿Quién no se da cuenta de que no son dioses? No pueden nombrar a nadie rey de un país, ni pueden dar la lluvia a los hombres. Ah, no, sí, pues aquí los nativos de este país, al dios Tlaloc, le hacían sacrificios para que lloviera, para que hubiera buena agricultura. No pueden hacer valer en un juicio sus derechos, ni pueden salvar al oprimido porque no tienen poder ninguno. Son como cuervos en el aire. Y se incendia el templo de esos dioses de madera recubiertos de oro y plata. Los sacerdotes salen corriendo para salvarse, y los dioses como troncos se quedan ahí adentro y se queman. Pues sí, no pueden resistir a un rey que los ataque o a otros enemigos. Entonces, ¿cómo es posible aceptar o pensar que son dioses? Esos dioses de madera recubiertos de oro y plata tampoco pueden escapar de los ladrones y bandidos. Llegan y les quitan a la fuerza el oro y la plata y la ropa con que están cubiertos y se van. ¿Y los dioses no pueden defenderse? Pues no. Por eso un rey que demuestre su valor, o un utensilio que presta algún servicio en una casa y que el dueño usa como quiere, son preferibles a uno de esos dioses falsos. Más vale una puerta en una casa que proteja lo que hay dentro, o una columna de madera en un palacio, que uno de esos dioses. Pues sí. El sol, la luna y las estrellas brillan, cumplen su misión útil y obedecen. Lo mismo el rayo cuando brilla es un espectáculo hermoso. El viento sopla en todas partes, y cuando Dios manda a las nubes que recorran toda la tierra, cumplen con lo que les ordenan. El fuego que cae del cielo puede quemar montañas y bosques, cumple la orden que recibe. Pero esos dioses no pueden compararse a ninguna de estas cosas, ni en belleza ni en poder. Por consiguiente, no es posible pensar ni decir que sean dioses, pues no tienen poder alguno, ni pueden hacer justicia, ni ninguno bien a los hombres. Sabiendo, pues, que no son dioses, no les tengan miedo. Ellos no pueden maldecir ni bendecir a los reyes. No pueden mostrar a las naciones prodigios en el cielo, ni brillan como el sol, ni alumbran como la luna. Mejores que ellos son las fieras, pues se pueden defender escondiéndose. No hay, pues, la menor prueba de que sean dioses. Por consiguiente, no les tengan miedo. Esos dioses de madera recubiertos de oro y plata son como espantajos en un campo de melones, que no protegen nada, o como un espino en un jardín sobre el que se ponen pájaros de toda clase, o como un cadáver abandonado en la oscuridad. Al ver cómo se pudren la púrpura y el lino de que están hechos
los vestidos de ellos, pueden ustedes darse cuenta de que no son dioses. Por último, ellos mismos acabarán pudriéndose y quedarán en ridículo en todo el país. Más vale un hombre honrado que no tiene ídolos, pues no hay peligro de que quede en ridículo. Esa es palabra de Dios. Bueno, pues estamos viendo aquí la explicación muy clara y precisa de esta carta de Jeremías, que es una copia, dice ahí al principio, ¿no? En donde la mención es aguas con los ídolos, aguas con que te hagas ídolos. En diciembre, pues vuelvo a reiterar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la gente? Ay, no, pues vamos a vestir al niño Dios. ¿De qué lo vas a vestir? De futbolista. ¿De qué vas a vestir al niño Dios? No, hoy lo voy a vestir de artista, porque se murieron unos artistas. De Juan, lo voy a vestir de Juan, en honor a Juan. ¿Quién era Juan? Pues Juan Gabriel, ¿eh? Sí, bueno, es un cantante mexicano, ¿no? Que se murió. ¿Tú de qué lo vas a vestir? De Michael. ¿De Michael? Sí, de Michael Jackson. Ah, caray. Sí, ¿y tú de qué lo vas a vestir? Yo lo voy a vestir de Trump. ¿Cómo que de Trump? Sí, del presidente Trump, porque va a regresar a la presidencia de Estados Unidos. Estamos en el año 2021. ¿A poco? Sí, Isbarnis. Y así visten a los niños, ¿no? Que dice que al niño Dios son unos muñequitos que ponen ustedes en el nacimiento. Y los visten de todas las estupideces que ustedes tienen en su cerebro, ¿verdad? Una cosa es poner un nacimiento con el simbolismo de recordarnos y acordarnos de que nuestro Señor Jesucristo nació en esta tierra y que no sabemos el día exacto, y bueno, pues lo celebramos el 24 de diciembre, a querer ya poner un nacimiento como decir, como es un símbolo milagroso y grandioso. La actitud es muy diferente, ¿eh? Tengamos mucho cuidado para que no caigamos en la idolatría, ¿sí? Y enseñémosle esto a nuestros hijos, a nuestros descendientes, para que entiendan las cosas bien. Porque si no, entonces estamos cayendo nosotros en no educarlos. Estamos sembrando problemas. Cuando estén grandes, pues van a ustedes a cosechar problemas. ¿Sí? Entonces es muy importante lo que les estoy, pues, explicando para que tengan ustedes nota, así como dice esta carta de Jeremías, de que tengamos mucho cuidado en caer en la idolatría. Y ya es una idolatría física, ¿eh? O sea, no es una idolatría, como digamos, en la actualidad del dinero, el vicio. No. Estamos hablando ya de una idolatría totalmente física, ¿no? Porque, pues sí, nos hacemos que la Santa Muerte, que San Judas Tadeo, y de algunos otros, ¿no? Pues ahorita son los más, socorridos, ¿no? Pero el problema es que nuestros sacerdotes, nuestros presbíteros, no nos enseñan, no nos brindan el conocimiento de la palabra de Dios, sino que dejan que andemos inundados con esas estupideces, porque nos quitan el dinero. Allá ven cómo dice aquí Jeremías, ¿sí? Les quitan sus dioses, ahí en ese entonces les quitaban sus dioses que eran de oro y plata, y ellos, y su ropa, y la ropa que tenían esos ídolos, las usaban para vestir a su gente, ¿no? A sus hijos, a sus mujeres, y el oro y la plata pues lo usaban para tener lujos. En la actualidad pues no les conviene que la gente deje de creer en esas estupideces, porque ya no les dejarían dinero en la iglesia de San Hipólito, ¿sí? O en la Basílica de Guadalupe, ¿va? Porque no les enseñan verdaderamente quién es y qué es lo que deben de hacer, ¿sí? Quién es el que hace milagros, que es nuestro Padre Dios. Entonces tengamos esto en cuenta. Y bueno, pues hemos terminado el libro de Baruch. Espero que te haya gustado. Acuérdate que pues es una explicación que te invito a que tú la tengas, pero tu definición o tu forma de pensar, pues yo creo que es la más aceptada, siempre y cuando hagas oración al Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.